Muy bien. Del día martes podemos aprender lo que es el antes y el después del apóstol San Pablo. En este día la lección nos presenta la experiencia de la conversión del apóstol Pablo, cómo era su conducta anteriormente y cómo Dios lo convirtió de un perseguidor a ser un perseguido, a ser alguien que padecía por la causa de nuestro Señor Jesucristo. En este día la lección nos refiere al libro de los Hechos, en el capítulo 9 del 1 al 22 y también a Hechos capítulo 26 del 16 al 18. En realidad podemos enfocarnos en el capítulo 26, donde Pablo está dando un poderoso testimonio ante reyes. Recuerde que Pablo fue llamado para dar testimonio ante reyes, ante los gentiles y aún ante su propio pueblo. Leo en Hechos capítulo 26 del versículo, vamos a leer desde el versículo 12, dice, y estaba yo ocupado en esto. Él está relatando lo que estaba él ocupado siguiendo a los cristianos. Yo iba a Damasco con poderes, o sea, con cartas y en comisión de los principales sacerdotes. O sea, él estaba al servicio de la obra de Dios por los sacerdotes. Y cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que conmigo estaban. Versículo 14. Y habiendo caído todos en tierra, oí una voz que hablaba y me decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor me dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Cuando Pablo estaba persiguiendo a la iglesia cristiana, no perseguía a los hermanos de la iglesia, perseguía a Cristo mismo. Y aquí Cristo le está diciendo: ¿por qué me estás persiguiendo? Versículo 16. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro, testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tus pecados y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abran los ojos, que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por fe que es mi perdón de pecado y herencia entre los santificados. Aquí vemos que Pablo pasa una experiencia, tiene un antes y un después. Primero era un perseguidor, lo vemos en Hechos capítulo 9, versículo 1, dice: Saulo, respirando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajera presos a Jerusalén. O sea, él tenía la costumbre de perseguir, de señalar, de condenar, de censurar. Su cultura religiosa farisaica lo hacía caer en esta conducta. Pero aquí podemos ver que en el principio él fue llamado. Y aquí podemos ver que desde el mismo principio era claro que el Señor tenía la intención de usar a Pablo para alcanzar tanto a judíos como a gentiles. Ningún otro evento en la preparación de Pablo como misionero y teólogo se compara con la importancia con su conversión. En realidad, a menudo en su testificación hablaba de esta experiencia. Es lo que estábamos leyendo en Hechos capítulo 26. Allí Pablo está relatando todo lo que él hacía. El Señor le dijo: Pablo, me estás persiguiendo, deja de perseguirme, me estás persiguiendo, es cosa mala lo que estás haciendo. Saulo cae en tierra, el Señor le dice: levántate. Y entonces ustedes recuerdan que Ananías oró por Pablo y cayeron de sus ojos como escamas. Dios le abrió los ojos, le dijo: ponte en pie, le abrió los ojos y él se dejó usar. Le dijo: levántate. Lo usó como ministro y como testigo del evangelio, y ahora Pablo no podía predicar otra cosa que más que Cristo. Su mensaje era Cristo, Cristo y solo Cristo. Es cierto, hay leyes ceremoniales, leyes de salud, pero es Cristo, Cristo y solo Cristo. Cristo viniendo, naciendo, viviendo, cumpliendo su ministerio, muriendo en la cruz por tus pecados y mis pecados, enterrado, resucitado, yendo a los cielos y viniendo en gloria. Cristo era el mensaje poderoso del apóstol Pablo, un gran evangelista.
El propósito de este mensaje puede verse claramente aquí en 5 puntos que menciona la lección. Número 1 era para abrir los ojos a la gente. Número 2 era ¿para qué? Para pasar de las tinieblas a la luz. Realmente para volverse del poder del mal a hacer el bien. O sea, es una transformación, es una media vuelta completa. De tal manera que recibir el perdón de los pecados da el gozo de la salvación y te permite a ti, estás autorizado para ir a predicar el evangelio. Tú has sido ungido, tú has sido ordenado, Dios te ha dado el Espíritu Santo para predicar las buenas nuevas de salvación en Cristo, para que tú seas parte de esta obra de buscar y salvar lo que se ha perdido, para que vengas a recibir la visión y cumplas la misión de ir y predicar el evangelio a toda nación, a toda tribu y a toda lengua. Esta fue la experiencia gloriosa que tuvo Saulo de Tarso para convertirse en Pablo, el hermano, el evangelista, predicador. Tú y yo hemos pasado de muerte a vida. En realidad hemos pasado de ser pecadores a ser misioneros, de haber estado ciegos en el pecado para ver la luz y llevar a otros a la luz de Jesús, de ser personas maldicientes, corrompidas, algunos viciosos. Hemos pasado de la muerte a la vida, y esta es la experiencia del apóstol Pablo. De tal manera que tú has sido llamado, has pasado seguramente la experiencia para ser un mensajero de esperanza, de bendición y de salvación, como fue el apóstol Pablo. Realmente aquí lo dice aquí, dice: ningún otro evento en la preparación de Pablo como misionero o teólogo se compara en importancia con su conversión. En realidad, a menudo en su testificación hablaba de esa experiencia, de tal manera que la experiencia del apóstol Pablo fue de bendición. Pasó de Saulo de Tarso al apóstol San Pablo, el cual conocemos hoy, que es un gran mensajero de esperanza en el libro de los Hechos y en muchos otros libros, en el cual todavía hoy lo estamos estudiando, porque hay muchas y hermosas lecciones que aprender de este mensajero del Señor. Continuemos con la lección del día miércoles y aprendamos qué nos dice en este día la lección con el tema que es Pablo en el campo misionero.